adorándolo, aprendiendo, creciendo en su fe. Así que le damos la bienvenida a todos ustedes. Quiero que miren a su Biblia hoy día al libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Estoy emocionado porque hoy vamos a hablar hoy vamos a empezar a hablar sobre el profeta Elías. Si han estado con nosotros por un par de semanas, ya sabes que lo que estamos haciendo es una serie basada en las historias famosas. Estamos cubriendo la Biblia entera, pero no estamos cubriendo la Biblia entera que es verso por verso, sino historia por historia, aunque no hemos visto todas las historias, porque hay muchas historias que están contenidas dentro de las historias mayores, y hemos tratado de hablar sobre lo que son las historias más famosas. Y la razón por cual lo hacemos es porque todas esas historias están ahí por una razón. Dice la Biblia que eso sirven para nuestro ejemplo, ¿verdad? Así que la iglesia puede aprender a través de lo que la iglesia antigua o los santos de antes hicieron y no hicieron, ¿verdad? Porque aprendemos no solamente por su éxito, igual aprendemos a través de sus fracasos. Y la razón por qué lo hemos hecho así es porque yo me he dado cuenta que mi pueblo, dice la Biblia, perece por falta de conocimiento. Yo me quedo asombrado de la gente. No digo esto para traerte la culpabilidad sobre tus hombros, pero yo me quedo asombrado de la falta de conocimiento que hay de la palabra de Dios, aún de personas que son creyentes por años y años y años, que tienen todas las historias un poco confundidas, ¿verdad? Y que Moisés fue porque entró al arca y dividió el mar, y ahí se le apareció en una cuarta persona en el horno, y después esa persona está un poco confundida acerca de las historias de la Biblia, pero esto es importante para nosotros saber, pero también crecer. Así que el saber solamente, dice la Biblia, que el conocimiento se infla, por el amor edifica, y el propósito por el cual estamos mirando todo esto es para poner en práctica lo que el Señor desea, para actuar en amor no solamente a Él. Cuando tú amas al Señor, tú estás adorando de una manera que el Señor le agrada, pero también esto nos sirve como ejemplo para servirnos uno al otro, y vamos a ver eso en la historia de hoy. Una de las cosas fascinantes de la historia de hoy es que el Señor nunca nos abandona. Amén. Nunca nos abandona, aun cuando nosotros nos apartamos de Él. Porque nos apartamos de Él, se nos olvida Él, lo rechazamos. El Señor es paciente con nosotros, ¿verdad? Y Él nos permite, porque cuando uno conoce al Señor y uno se aparta de sus caminos, ¿qué es lo que uno puede esperar? Uno puede esperar la disciplina del Señor, ¿verdad? Y Él nos permite pasar por tiempos difíciles, por sufrimiento, por diferentes aflicciones. Y algo maravilloso de nuestro Dios es que cuando aún uno está peleado con el Señor, Él todavía envía gente que nos hable. Él todavía nos envía mensajes, con el mensaje clave que regresemos, ¿verdad? Y esto fue lo que está sucediendo en el caso de Israel. Estamos hablando aproximadamente de 870 años antes de Cristo. Ustedes ya saben, hablamos la semana pasada sobre el reino dividido, ¿verdad? El reino se dividió después de lo que era el reino del rey Salomón. Cuando Salomón se retiró, su hijo asumió lo que era el reino, y después de varias cosas, el país fue dividido entre el reino del norte, que era 10 tribus, y el reino del sur, que se llamaba Judá, ¿verdad? El reino del norte se mantuvo con el nombre Israel, pero ahí había entonces unos países que estaban divididos. El ministerio que vamos a hablar hoy se toma a cabo en lo que era el país del norte, o sea, de Israel, la parte del norte de Israel. Y algo interesante, que cuando el reino se dividió, en el reino del norte, todos los reyes que sirvieron como reyes, ninguno sirvieron. Los que sirvieron no sirvieron, todo era malo.
¿verdad? Todo era malo y eso era no era igual en el reino del sur. En el sur estaban mezclados reyes buenos con reyes malos, pero en el reino del norte todos los reyes eran malos y todos lograron desviar a Israel a lo que era una idolatría perversa, ¿verdad? Lo llevaron. Pero el Señor, aunque se dieron y se prestaban a esa clase de idolatría, el Señor todavía era fiel, ¿verdad? Aunque cuando Israel estaba en su peor etapa, ¿verdad? El Señor en su providencia, ¿se dice? El Señor en su providencia envió uno de los profetas más ungidos, más poderoso y más famoso de la Biblia entera. Y el profeta que me estoy refiriendo es el profeta Elías, ¿verdad? Elías, el nombre Elías significa que Jehová o Yahweh es Dios, ¿verdad? Y cuando vemos la historia de Elías completamente, empezamos a entender por qué los judíos lo estimaban de tan gran manera, ¿verdad? Porque en el tiempo de Jesús, los judíos tenían dos líderes del Antiguo Testamento que siempre se referían a Moisés y a Elías. Moisés, el líder de la ley, y Elías, el líder de los profetas, ¿verdad? Y siempre tenían esas dos personalidades que ellos estimaban, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que cuando Jesús, ¿tú te acuerdas? Cuando Él fue al monte de transfiguración, ¿quién fue el que se le apareció? Moisés y Elías, ¿verdad? Cuando había, creo que se dice un precursor, el precursor de Cristo, ¿okay? Que iba por venir, que la Biblia predicó que iba a venir un precursor. Jesús identificó ese precursor como Juan el Bautista y dice que Juan el Bautista tenía el espíritu ¿de qué? De Elías, ¿verdad? Nosotros pensamos que en los últimos días, durante una etapa en los días finales que se llama la gran tribulación, la Biblia habla de dos testigos que van a venir, dos evangelistas que van a venir, que se van a aparecer, y mucha gente, inclusive muchos teólogos, piensan que eso va a ser Moisés y Elías, ¿verdad? ¿Y por qué ellos? Porque ellos nunca sufrieron la muerte que uno sabe que uno se muere y es enterrado, ¿verdad? Bueno, Moisés sí, pero también habla que los ángeles se llevaron a Moisés. Entonces hay esa idea que como Elías nunca sufrió una muerte física, y eso es algo fascinante. No lo vamos a ver hoy, pero lo vamos a ver en las semanas que vienen y no te lo pierdas. Ahora, la semana que viene vamos a dar un reposo de lo que es la historia de Elías y vamos a hablar sobre un personaje que creo que muchos de ustedes conocen, que es la reina Jezabel. Tú no quieres ser como Jezabel y tú no quieres como espíritu Jezabel existe en la vida tuya. Pero fue un personaje que existe en la etapa de los profetas Elías y Eliseo, y tenemos que hablar un poco sobre ella, y vamos a hacer eso la semana que viene. Ahora, vamos a regresar al tema de Elías, porque muchas veces uno le pide al Señor, regrésanos a los días de Elías. ¿Por qué? Porque los días de Elías son días poderosos, días de milagros, días de avivamiento, pero quiero que sepas que no todo eso es completamente verdad. Y la razón por cual es porque los días de Elías eran días bien oscuros, eran días bien opresivos. Había, inclusive lo mencioné en la oración, había como un avivamiento en los días de Elías de lo que era el paganismo y el regreso a lo que es la idolatría, ¿verdad? Y era un tiempo donde estaban matando a los profetas verdaderos del Señor. Pero durante este tiempo, era un tiempo donde Israel se había caído de tal gran manera, era todavía un tiempo donde el Señor se le apareció para urgir que el pueblo regresara a Él, ¿verdad? Y la manera en cómo lo hizo es que Él empezó a manifestarse con grandes señales y maravillas, ¿verdad? Y yo veo que para mí, por lo menos, esto es algo que es bien animante en el sentido que aunque estemos nosotros sufriendo una gran ola de maldad en este país,
¿verdad? Que aunque vemos gran violencia, aunque vemos hostilidad, aunque vemos la gente que está mirando su espalda contra el Señor, ¿verdad? Que estamos pasando una etapa bien difícil. Lo que yo encuentro que es bien animante es que el Señor todavía demuestra su poder a través de los milagros, ¿verdad? Este país está pasando un tiempo difícil, todos saben eso, la realidad de eso. La gente está enojada, la gente está asustada, la gente está llena de ansiedad, están divididos, están sintiendo cierta hostilidad y falta de esperanza, ¿verdad? Pero en medio de esta escasez que estamos sufriendo, ¿okay? El Señor todavía está demostrando su poder. El Señor todavía está derramando de su espíritu, ¿verdad? Y hay que entender que el Señor no nos está abandonando, que todavía el Señor todavía tiene un pueblo que se mantiene fiel a Él, aún el tiempo se ponga difícil. Yo creo que eso sea cierto de ti y de mí. Que yo sea una persona que se mantiene fiel, aún el zapato se aprieta, ¿verdad? Aún estemos pasando el tiempo de escasez. Y hoy en la historia de Elías vamos a ver esta misma clase de escena, ¿verdad? Porque el país está por entrar a un tiempo bien severo, ¿verdad? Pero en medio de la adversidad, el Señor todavía va a obrar. Tú tienes que tener esa convicción. Que aunque no haya nada, ¿okay? en lo que es tu refrigerador, el Señor todavía está en control. Y esa circunstancia no se va a quedar así para siempre. Tú tienes que adorar al Señor y entender que esos tiempos no van a durar para siempre. El Señor va a ser fiel y va a demostrar su poder. Y es una de las cosas maravillosas de la historia que vamos a ver hoy, porque la historia nos va a hablar cómo el Señor abre un camino, ¿verdad? El Señor siempre va a suplir, siempre va a abrir un camino. Así que si tú estás hoy pasando un tiempo difícil en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, ¿verdad? Si tú estás pasando un tiempo de escasez, un tiempo de incertidumbre, lo que quiero que sepas es que el Señor no se ha olvidado de ti. Amén. ¿Verdad? La historia de hoy te va a hablar a ti específicamente, ¿verdad? Porque si tú te encuentras en un lugar de gran necesidad, el Señor te va a hablar. Esta historia es para ti. Si tú te encuentras, si tú eres, hablé anteriormente de las madres solteras, si tú eres una madre, un padre soltero, esta historia te va a hablar a ti. Si tú estás buscando dirección para tu vida, esta historia también te va a hablar a ti. ¿Por qué? Porque es una historia que nos va a hablar a todos nosotros, porque no importa dónde estemos o dónde vamos a ir, el Señor se va a presentar y el Señor va a hablarnos, ¿verdad? Pero antes que el Señor supla por nuestras necesidades, el Señor muchas veces permite que pasemos por tiempos de dificultades. No nos gusta eso, ¿verdad? Por esos tiempos son necesarios, ¿verdad? Y algunas veces cuando uno pasa, especialmente en el Antiguo Testamento, cuando uno pasa un tiempo de lucha, un tiempo de escasez, casi siempre eso tiene que ver eso siempre es una de las consecuencias de lo que es la rebeldía. Eso pasa hoy en día, sí. En todos instantes cuando estamos sufriendo es porque estamos desobedientes, no necesariamente. Pero eso sí era el caso en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento el Señor demostraba que el favor de Él estaba descansando con su pueblo. ¿Por qué? Por causa de su obediencia o falta de obediencia. O sea, cuando obedecían, el Señor le daba favor, el Señor bendecía el pueblo, pero cuando estaban en desobediencia, la protección del Señor se levantaba y ellos empezaban a sufrir lo que eran las consecuencias de sus actos. Y eso es lo que está pasando aquí hoy en día. Elías, quiero que se fijen, Elías viene en la escena por la primera vez y hace su primer milagro. Pero no es un milagro que te hace gritar. No es un milagro que dice, ¡ah, gloria a Dios, qué poderoso! Es un milagro que te hace llorar. ¿Por qué? Porque fíjate, dice que Elías, verso 1, le dice al rey, se le aparece al rey Acab, un rey sumamente malo en aquel día, dice, por tanto tiempo que el Señor vive, el Dios de Israel, el Dios que yo sigo, no va a haber lluvia ni rocío
durante los próximos años hasta que yo lo declare. O sea que es el milagro que hace Elías. El milagro es que él está parando los cielos. No va a haber más agua, va a haber, yo estoy pronunciando, yo estoy predicando, yo estoy profetizando que va a haber una sequía, y esa sequía viene basada en la palabra que yo diga, ¿verdad? Y mira lo que pasa ahora en el verso 2. Entonces ese fue el milagro. No es un milagro que te hace gritar, sino es un milagro que te hace llorar, ¿verdad? Pero es milagro de todas maneras, ¿verdad? En el verso 2, entonces el Señor le dice a Elías, yo quiero que vayas al este, que vayas a lo que es el arroyo de Quidé, ¿okay? Donde entra cerca el río Jordán, y quiero que tomes verso 4 del arroyo y que comas lo que las aves te traen, porque yo le he mandado que te traigan comida. Israel abandonó a Dios. Okay. Ellos siguieron a los dioses paganos, ¿verdad? Ustedes posiblemente ya conozcan los nombres, las dioses de Acera y Moloch y Quemos, y especialmente en esta etapa se estaban dando al dios Baal de los fariseos. Los dioses Baal de los fariseos fue una clase de paganismo, una clase de idolatría que Jezabel trajo del lugar donde ella vino a esta región, ¿verdad? Pero quiero que te diga también que aún Israel está pasando la sequía. Okay. La sequía afecta a toda persona. En esta tierra también todavía habían profetas y hombres de Dios verdadero. Elías era uno de ellos. Y esta sequía afectaba a Elías, ¿verdad? O sea que algunas veces nosotros sufrimos las consecuencias de los pecados de otras personas, del abandono del Señor de otras personas, ¿verdad? Pero aunque estamos sufriendo las circunstancias, las consecuencias, el Señor no nos abandona. En este caso, creo que le dice a Elías que aunque van a pasar un tiempo de sequía, yo no te voy a abandonar, ¿verdad? Yo te voy a hablar. Y el Señor le habla a Elías en el medio de esos días de oscuridad, ¿ok? En esos días de oscuridad el Señor le habla, ¿verdad? Y aunque nosotros estemos pasando circunstancias que no sean muy favorables, ¿verdad? Por causa de otras personas que han negado su fe, el Señor todavía nos va a sostener. El Señor todavía va a suplir por nosotros, ¿verdad? El Señor va a cuidar de nosotros, aún todas las otras personas estén pasando tiempo de sequía. Ahora, Él no va a comer en un restaurante de 5 estrellas. Él también va a pasar dificultad, pero todo lo que Él necesita, el Señor le va a suplir, ¿verdad? Y dice que en versos 5 y 6 que Elías hizo como el Señor le mandó, y dice que las aves le trajeron pan y carne cada mañana y cada tarde, y Él tomó de lo que era el arroyo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hizo? El Señor le mandó a las aves que le trajeran alimento al siervo de Dios, ¿verdad? Algunos de ustedes que son un poco, ¿cómo se dice? Conscientes, no sé, que son, ¿cómo se dice? Que son consentidos acerca de la comida. Ay, que no me gusta eso, ay, que no me gusta lo otro, ¿cómo se dice? Matemaña. Ustedes que son matemaña, la palabra que nunca he oído yo en mi vida, pero lo aprendí ahora mismo. Matemaña. Que son muy consentidos acerca de la comida, muy particulares. Ustedes tendrían dificultad siendo, no puede ser profeta. No. Porque fíjate que Elías estaba ahora viviendo en lo que es el wilderness, el desierto, y ahí el Señor le daba comida, tenía que tomar de un arroyo y tenía que comer lo que le traían las aves. ¿Okay? Entonces, pero fíjate lo que sucede, que Elías está disfrutando, no sé si es una palabra adecuada, disfrutando, pero por lo menos está siendo alimentado por el milagro. Todos los días, 2 veces al día, había un milagro.
¿verdad? Las aves le trajeron lo que le hacía falta para sostenerlo, ¿verdad? Pero mira lo que dice aquí, porque después que la temporada se terminó, dice que algo sucedió, verso 7, dice, pero que después de cierto tiempo el arroyo se le secó. Él está disfrutando de la provisión divina del Señor cuando de buenas a primeras la provisión se le fue, ¿verdad? Y ese arroyo, el arroyo en esta historia, el arroyo representa nuestros recursos, ¿verdad? Representa las cosas que tenemos para sostenernos, las cosas la provisión que nos da vida, porque el agua da vida, el agua es necesario para uno vivir, y ese arroyo representa lo que le va a dar vida a ese profeta. Y si él no toma agua, eventualmente él va a morir, ¿verdad? Pero entonces, de buenas a primeras, lo que él estaba mirando para que lo sosteniera, paró de sostener. Se secó, ¿verdad? Entonces, el hecho que el arroyo se le secó, eso representaba que lo que él tenía para sostenerlo se había terminado, ¿verdad? Algunos de nosotros sabemos lo que es tener el arroyo secarse. Porque para nosotros, ¿qué es lo que el arroyo se seca? Tú pierdes un trabajo, el arroyo se secó. ¿Okay? Algunos de ustedes que son matrimonios, hay un divorcio, y ese divorcio se termina en algo feo, y hay división de propiedad, división de finanzas, el arroyo se seca. Algunos de ustedes, a través del coronavirus, tu empleador tuvo que dejarte ir, tu arroyo se seca. Algunos de ustedes, por causa de COVID, han tenido que cerrar su negocio, el arroyo se secó. Eso puede ser cualquier cosa, pérdida de transporte, puede ser que no hay dinero para pagar tu alquiler, puede ser que has entrado en una etapa de enfermedad. ¿Qué es lo que está sucediendo? El arroyo se está secando, ¿verdad? Pero lo que quiero que sepa es que cuando el arroyo se seca, el arroyo seco no es algo permanente. ¿Verdad? Porque cuando tú piensas que la situación se ve tan oscura, ahí el Espíritu Santo se aparece y te dirige, ¿verdad? Porque eso fue precisamente lo que pasó con Elías. Fíjate en el verso 8. Dice, porque entonces después del arroyo secarse, después del tiempo de abundancia, después del tiempo de la bendición, cuando la fuente se apagó, entonces el Señor le habló, ¿verdad? Y le dice a Elías en el verso 9, dice, quiero que vayas dice, y la ciudad será Sarepta, porque yo he instruido a una viuda ahí que te dé de comer. Cuando tú estás pasando un tiempo de escasez, tú estás pasando un tiempo donde tu arroyo se ha secado, espera que el Señor te hable. Porque ese es el tiempo cuando el Señor se aparece, y se va a aparecer ¿para qué? Para darte una nueva dirección, ¿verdad? Y es posible que tú estés en esa etapa ahora mismo, que tú te sientes que tú estás todo seco, que tú has pasado tanto tiempo con falta de provisión por años, y que las circunstancias posiblemente parece que nunca va a haber cambio, porque nunca cambia, ¿verdad? Quiero que tú estés animado, porque el Espíritu Santo viene en el tiempo adecuado al lado tuyo para dirigirte cuando tú estés pasando un tiempo de sequía y un tiempo donde tu arroyo se ha secado. Amén. Así que si tu arroyo está seco ahora mismo, tú estás en un buen lugar. Felicidades. Entonces el Señor va a enviar al profeta a un campo, una ciudad, un campo, ¿verdad? Y ahí él conocía una viuda, fíjate en esto, una viuda que el Señor conocía. Y el Señor estaba enviando a Elías a esta viuda, ¿verdad? Y quiero que tú sepas algo, que esta es una viuda, si no fuera por esta historia nadie la conocía, ¿verdad? Pero el Señor la conocía. Amén. El Señor la conocía,
¿verdad? Ella no era una persona famosa, ella no era una persona conocida, ella simplemente era una viuda. Vamos a ver si estoy en un momentico, ¿verdad? Pero el Señor la envió a ella. Y esto me deja saber que no importa donde tú vives, el Señor sabe. Amén. Él sabe la dirección de tu casa. Él tiene el teléfono tuyo celular. Él sabe precisamente dónde tú vives, ¿verdad? Y el Señor sabe y Él quiere que tú sepas que aunque tú ahora mismo tienes recursos limitados, aunque tú estés pasando un tiempo de escasez, Él sabe que tú vas a ser bendición para otras personas. Fíjate en eso. ¿Por qué? Porque uno piensa en una viuda, si esa viuda tiene que venir al ministerio para que el ministerio de servicio de alimentos. Pero el Señor no pensaba en esa manera. El Señor pensaba, esta es una mujer en gran necesidad, pero ella va a servir como bendición para el siervo mío. ¿Verdad? Entonces fíjate lo que estamos hablando, porque si el arroyo nunca se hubiera sacado, porque Elías nunca se hubiera movido. Cuando el Señor apaga tus recursos, ¿verdad? No es porque Él está enojado contigo, no es porque Él quiere que tú sufras un poco más, no es porque Él está contra ti, es porque Él te está preparando para moverte en una dirección diferente. Amén. Y si tú no entiendes esto, entonces tú te vas a enchivar. Tú te vas a trabar pensando que Dios está contra ti. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tú tienes que hacer un cambio en tu mente, ¿verdad? Tu cambio en tu mente para sintonizarte con lo que el Espíritu Santo está haciendo para tu vida, ¿verdad? Algunos de ustedes saben lo que es cambiar, manejar un carro de cambio. ¿Qué es un carro de cambio? Un carro con la transmisión manual, donde tú tienes que darle el clutch y tú tienes una palanca. La palanca para el primero, la palanca para el segundo, la palanca para el tercero. Un carro manual. Si tú no le das a la palanca, ese carro no se mueve. O sea que tú estás en la primera velocidad. Si tú quieres ir más rápido, tú tienes que cambiarlo para la segunda velocidad. Y si tú no le das a la tercera velocidad, se queda, se estanca en la velocidad donde está ahora mismo. O sea que tú tienes que dar la palanca. El Señor dice aquí, tú tienes que cambiar la palanca de tu mente. ¿Verdad? Tú tienes que dar la palanca, porque si tú piensas que el Señor está contra ti, tú vas a estar trabado en la primera velocidad y el Señor dice, y tú todavía tienes que ir al segundo, al tercero, al cuarto y al quinto, pero no te trabes en la primera. Tiene que ser un cambio, ¿verdad? Y los problemas ocurren y las crisis vienen a nuestra vida, es simplemente para causar que nosotros cambie la palanca, cambia la manera de pensar, cambia la dirección, cambia tu pensamiento hacia lo que el Señor quiere ser en tu vida, ¿verdad? Quita tus ojos de tu propia situación y pon tu enfoque en otra cosa para ayudar a otra persona. Amén. Porque quiero que te fijes que Elías estaba siendo alimentado sobrenaturalmente por el Señor. Pero el Señor dice, ahora quiero que tú te enfoques en la necesidad de una viuda. Y si el arroyo no se hubiera secado, él nunca se hubiera movido, se hubiera quedado con la palanca trabado primero, pensando que esta vida simplemente se trata de él. Simplemente dame mis alimentos, dame mi el agua que me hace falta, dame a mí lo que me hace falta para sostenerme. Y la vida no se trata de eso. La vida muchas veces, nuestro propósito es ayudar a otros. Aún nosotros estamos pasando dificultades personalmente y escasez personalmente, ¿verdad? Los arroyos se secan, ¿para qué? Para estirar nuestra fe, ¿verdad? Para prepararnos para mejores cosas, para cosas milagrosas, ¿verdad? Para quitar nuestros ojos sobre nuestro propio asunto y poner nuestros ojos en el Señor y lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Tú no puedes quedarte donde tú estás. Tú tienes
tú tienes que empezar a moverte. Tú tienes que darle el cambio de tu mente, darle la palanca de tu mente, ¿verdad? Para que tú vayas de lo que es la escasez a lo que es la provisión. De lo que es la pobreza a lo que es la prosperidad, de lo que es de la depresión a lo que es el gozo, de lo que es estar perdido hasta un momento, un lugar donde tú estás salvo. Para todas esas cosas requiere ¿qué? Tienes que cambiar la palanca, tienes que cambiar la mente, ¿verdad? Tú tienes que cambiar así a la dirección del Señor, de la necesidad tuya a la necesidad de los demás, ¿verdad? Porque en el caso de Elías, él tenía que quitar el enfoque de lo que le hacía falta a la necesidad de una pobrecita viuda, ¿verdad? Y creo que fíjate cómo esta situación sucede, porque Elías, el Señor lo envía a una viuda que lo iba a ayudar a él, porque así fue inicialmente lo que el Señor le dijo, ayudar a él, pero que él en cambio la iba a ayudar a ella también, ¿verdad? No importa qué necesidad tú tengas en tu vida, tú puedes ayudar a alguien. Tú puedes ayudar a alguien, ¿verdad? Y esto es algo que es importante porque hay un principio bíblico que nosotros recibimos del Señor en la misma manera que damos, ¿verdad? Y algunas veces estamos equivocados porque pensamos que yo estoy tan quebrantado, tan necesitado, yo estoy tan decaído, ¿verdad? Que yo no puedo ayudar a nadie más. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Y si tú sigues pensando en esa manera, la bendición que el Señor tiene con el nombre tuyo se te va a pasar, ¿verdad? Esta viuda era una madre soltera. Ella estaba en la misma situación que estaba Elías en este momento, ¿verdad? No había comida a este tiempo, en esta etapa, pero el Señor la iba a pedir a ella que ayude el hombre de Dios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que era? Esto era un arreglo que el Señor había hecho antes de mano, ¿verdad? Un arreglo del Espíritu Santo, porque el Señor tenía ya presupuesto en su mente que mientras ella lo ayudaba a él, él iba a suplir para todas sus necesidades, ¿verdad? Ella estaba abriendo la puerta de provisión constante, ¿verdad? Si ella actuaba en fe y en lo que el Señor le estaba exigiendo y pidiendo, ¿verdad? Y solamente el Espíritu Santo, ¿verdad? Que solamente el Espíritu Santo puede tomar una persona que no tiene nada y hacerlo una persona que tiene bastante. Amén. Que tiene algo, ¿verdad? Entonces mira la historia así, vamos a ver el verso 10, porque entonces en el verso 10 describe la situación de ella, porque entonces él fue a Sarepta, y cuando llegó a las puertas de la ciudad vio una viuda. ¿Y qué es lo que estaba haciendo esta pobrecita viuda? Estaba recogiendo la leña, los palitos, y él le preguntó a ella, por favor dame un poco de agua en una taza. Y ella iba, y mientras ella iba a buscarle el agua, él le dice a ella, y tráeme un pedacito de pan también, por favor. Qué fresco. Qué fresco. Qué atrevido. Café con leche. Un cafecito con leche con pan mantequilla, ¿verdad? y el verso 12, ella le dice, yo te juro por el Señor tu Dios que yo no tengo un pedazo de pan en la casa. Porque yo solamente tengo un poquito, fíjate aquí, tengo un poquito de arena en una jarra, y tengo un poquito de aceite de cocinar, ¿verdad? Abajo de otra jarra, ¿verdad? Y yo simplemente estaba buscando leña ahora mismo para cocinar, fíjate lo que dice, para cocinar la última comida, y después el hijo mío y yo íbamos a morirnos. Lo último que tenía, un poquito de harina, un poquito de aceite, iba a mezclarlo para hacer su última torta o pedazo de pan para ellos comer y simplemente
morirse de hambre, ¿verdad? Esta era una mujer con gran necesidad, ¿verdad? Ella se estaba preparando, ella estaba, de cierta manera, que no solamente era una situación desesperada, ¿verdad? Ella está hablando de hospicio. No hay más nada que nadie pueda hacer, ¿verdad? Pero simplemente porque nadie puede hacer nada por uno, no quiere decir que el Señor se ha olvidado de ti, ¿verdad? Y el Señor sabía su situación y el profeta se le aparece que cuando ella está en su última comida, ¿verdad? Y la desesperación es lo que abre la puerta para los milagros. Si tú no estás en una situación desesperada, porque todo el mundo quiere milagros, pero entiende lo que tú estás pidiendo. Yo quiero un milagro, pero el milagro requiere una situación desesperada. Lo que pasa es que queremos milagros sin esas situaciones difíciles. Y en la Biblia eso nunca se presenta. Siempre hay una situación desesperada que es lo que viene, que es lo que viene antes que sucede el milagro. Y el Señor a través de Elías le dice a la mujer, verso 13, porque ella le dice la historia de su vida, de lo que están por hacer, que están por morirse. Y Elías le dice a ella, verso 13, no tengas miedo. Qué palabra tan importante para nosotros, ¿verdad? Para tu pánico. Para con ese ataque de pánico, para con ese ataque de ansiedad, cálmate, ¿verdad? Cálmate, porque cuando, y esto es tan importante, porque cuando una situación desesperada se presenta, la primera emoción que sentimos es temor, es miedo, es ansiedad, es preocupación, ¿verdad? Pero eso es la primera emoción que tú tienes que eliminar de tu mente. Tú tienes que darle cambio a esa palanca en tu mente y decir, no me voy a quedar en el estado de temor. Tengo que cambiar para la palanca de fe. El cambio de fe, ¿verdad? De lo que es temor a lo que es la fe. Y ¿por qué? Porque el temor es el enemigo mortal de la fe, ¿verdad? Y así que tú tienes que deshacerte no solamente del temor, pero también de todos los primos hermanos del temor, que es la ansiedad, que es la duda, que es el resentimiento, que es la falta de creer, que es la inseguridad, que es la depresión. Tú tienes que deshacerte de todas esas emociones negativas que te quedan a ti trabados donde tú estás ahora mismo. Tú tienes que darle a esa palanca. ¿Por qué? Porque todas estas cosas sirven ¿para qué? Para buscar nuestra fe. Para quedarte enchivado donde tú estás, quedarte trabado y no te mueves en adelante. Tú tienes que parar tu temor. Darle esa palanca de la mente, decir, yo voy a meterme al cambio de fe, no al cambio de temor, ¿verdad? Y el Espíritu Santo le está pidiendo a ella que le dé la palanca, que cambie su perspectiva, ¿verdad? Que cambie su pensamiento de un lugar donde ella se siente y está desesperada, ¿verdad? A un lugar donde ella puede ahora tener fe, ¿verdad? Le dice el profeta, no tengas miedo, cambia tu mente conmigo, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de nosotros aquí, creo que todos deseamos que el Señor bendiga nuestras vidas. Todos deseamos el favor de Dios sobre nosotros, sobre nuestra familia. Pero si tú quieres la bendición de Dios, tú tienes que pensar diferente. Tú tienes que pasar por un cambio mental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese cambio mental, si tú no lo cambias, tú te vas a quedar donde mismo tú estás, ¿verdad? Y tú lo puedes hacer. Echar la culpa a toda clase de cosas porque tú estás, y tú puedes ofrecer toda clase de excusas porque tú estás en la situación donde tú estás ahora mismo. Pero si tú quieres que el Señor te bendiga, si tú quieres que el Señor te saque de ese hoyo, te saque de estas circunstancias, tú tienes que cambiar tu mente.
Y tú tienes que parar ¿qué? Tú tienes que parar de sentirte mal por ti mismo, tú tienes que parar de hacer excusas porque la vida tuya es tan difícil, tú tienes que parar de echarle la culpa a otras personas por todas las cosas malas que te han sucedido, tú tienes que parar de sentir que tu vida es amargada y que tu vida es triste y que tu vida es deprimida. Tú tienes que parar de jugar en tu mente el papel de víctima. Y tú tienes que parar de echar la culpa que tú fuiste abandonado como niño, tú fuiste abusada como jovencita, o que tú naciste con un nombre que no era el nombre adecuado, o que tú naciste en la parte pobre de lo que era la ciudad. Tú tienes que parar todas esas excusas, ¿verdad? Para de pensar que tú tienes un derecho de estar enojada. Para de pensar que tú tienes el derecho de buscar venganza, o de ser abusivo, o de ser violento. Tú tienes que parar todos esos pensamientos y hacer un cambio en tu mente para lo que sea lo que es la fe, ¿verdad? Porque mientras tú sigues viviendo con esos pensamientos negativos, mientras tú sigues en tu mente dándole a la película de tu vida de fracaso y de fallo, mientras tú sigas con esa misma película poniéndose, tú sabes que anteriormente algunas veces tú tocabas y tú ponías una película y esa película se daba y la tocaban de nuevo, otra vez y otra vez y otra vez, y de cierto tiempo tú podías, de cierta manera, tú podías hasta memorizar lo que era la película. ¿Por qué? Porque estaba automáticamente en el replay. Y algunas veces en nuestras vidas las cosas negativas las tenemos en replay. Y lo tenemos, y estamos reviviendo todas esas cosas. Pero ¿sabes qué? Si tú quieres ver la bendición del Señor, tú tienes que oprimir el botón para. Quitarle lo que es la grabación negativa y ponerle una grabación nueva, una grabación de fe, una grabación de Dios, una grabación de lo que es cosas positivas, una grabación de milagros. Tú tienes que hacer un cambio, darle la palanca, ¿verdad? Tiene que ser ese cambio. Y hay mucha gente que no solamente le echan la culpa a otras personas y otras circunstancias, pero algunas personas están paradas en su mente porque viven con la vergüenza, viven con el temor, viven con lo que es la condenación de las cosas que ellos han decidido por su vida, ¿verdad? Y se echan culpa a ellos mismos. Muchos de nosotros estamos aquí, somos víctimas de nuestras propias acciones. No le damos ¿verdad? Pero tú no puedes permitir que eso sea la historia que tú sigas tocando en tu mente tampoco, ¿verdad? Porque el Señor te perdona. Porque el Señor te redime, ¿verdad? El Señor no es un Dios de redención, ¿verdad? No es un Dios de misericordia. Dios no es un Dios de segunda, tercera y cuarta oportunidades. Para decirle al Señor que tú no eres un candidato para su perdón. Porque entonces tú lo estás insultando a Él. Que dio su Hijo para que pague el precio para todos los pecados que hemos cometido, ¿verdad? Así que si tú esperas que el Señor te bendiga, tú tienes que conectarte con el Señor con fe. Tú tienes que darle la palanca de tu mente. Tú tienes que hacer ese cambio, ¿verdad? Porque eso es lo que va a determinar si tú tienes éxito o si tú fallas. Estaba yo fijándome el año pasado que estaban reclutando futbolistas, no fútbol de soccer, sino fútbol americano. Estaban reclutando personas para la liga profesional. Y una de las personas que escogieron era una persona que le faltaba una mano. O sea que para jugar este deporte a un nivel tan alto, tú sabes que eso requiere
eso requiere no solamente tanto esfuerzo, pero son tan pocas personas que tienen la habilidad para jugar el juego a un nivel profesional. ¿Y quién fue lo que escogieron? Escogieron a una persona que le faltaba una mano y la posición de, bueno, uno se pone a pensar, bueno, posiblemente sea una persona que le da, ¿cómo se dice? Con el pie, ¿qué? Pateo. Pero no, la posición de él requiere que él coja, que él capte la pelota en el aire. O sea que cómo es posible que una persona que ya tenga la deficiencia de no tener una mano, que pueda ser elevado a una posición profesional en un deporte que requiere tanto y tanto talento? ¿Por qué? Porque él hizo el cambio hace años en su mente. Él hizo cambio que el hecho que él no tiene mano no le va a evitar de él hacer lo que sus sueños estaban determinando. Y porque él puso tanto esfuerzo y porque él su mente le había dado la palanca de creer y de aplicarse a los resultados. ¿Verdad? Y eso es un ejemplo. Porque Elías le pregunta y le pide a esta mujer algo que si tú lo ves en lo natural, porque si tú lo ves desde el punto de vista de la carne, te va a molestar. Pero tú no lo puedes ver desde el punto de vista de la carne. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que el Espíritu Santo está en esta historia. Y que el Espíritu Santo está dirigiendo a Elías a esta mujer. Entonces fíjate en la segunda parte, después que él le dice que no tenga temor, que no tenga miedo, ¿verdad? En la primera parte 13. Mira lo que le pregunta en la segunda parte del verso 13. Dice, no tengas miedo, ve, haz lo que tú has dicho. ¿Qué es lo que ella ha dicho? Voy a coger un poquito de arena, un poquito de harina con un poquito de aceite, lo voy a mezclar y con esta leña que acabo de recoger, lo voy a calentar, me voy a hacer un pan, para mí y para mi niño, pero dice lo que dice, pero haz todo lo que tú has dicho, pero hazme a mí un pedazo de pan primero. Ay, papá. Algunos de ustedes también tienen problemas con eso. ¿Cómo que ha traído? No solamente la sinvergüenza en pedirle agua, porque por ahora le está pidiendo pan sin conocerla. Pero el Señor estaba en esto. ¿Verdad? El Señor estaba en esto. Porque dice, entonces le dice que usa lo que te falta, y prepara una comida para ti y para tu hijo. Fíjate lo que él está pidiendo a ella. Él le dice, dame a mí la primera porción. ¿Cuál es la primera porción? Esta fue su última comida, ¿verdad? Pero entiende que el Señor está hablando a través de Elías. Y Elías le está poniendo a ella a una prueba. Fe no es fe si no se pone a la prueba. ¿Verdad? Entonces él está poniendo una prueba, él está haciendo el examen a ella a ver si ella tiene la habilidad de poner a Dios primero. ¿Por qué? Porque él era representante de Dios y lo que ella hacía para él, de cierta manera, era lo que él estaba dispuesto a hacer para el Señor, ¿verdad? Entonces él está preguntando, ¿tú estás dispuesta a darle al hombre de Dios que viene aquí representando a Dios, tú estás dispuesta a ponerlo a él sobre tus propias necesidades? ¿Sobre la necesidad de tu familia? Sí. ¿Sobre la necesidad de aún a tu propio hijo? ¿Tú estás dispuesto a quitarle comida de la boca de tu hijo para dárselo a este hombre que tú acabas de conocer ahora mismo? Ella estaba siendo puesto a prueba, ¿verdad? Y esto es importante, ¿por qué? Porque el Señor responde a mi fe más que responde a mi necesidad.
Algunos de ustedes le dicen así, Señor, ayúdame porque mira lo que estoy pasando, mira a mis hijos, mira a mi esposo, mira a mi novio, mira esto, y tú estás tratando de causar que el Señor se mueva emocionalmente basado en tu necesidad. Y tú piensas que porque tú estás necesitado, porque tú estás en un asunto tan difícil, que porque tú estás sufriendo, tú esperas que lo que tú estás pasando, la adversidad que tú estás pasando, va a afectar al Señor. Yo digo que de cierta manera lo afecta, pero lo que más afecta a Dios es la fe. Amén. Y Él dice, tú tienes que ser el cambio, tú estás trabado ¿qué? Con la palanca, dale la palanca y ¿sabes qué? Y respóndeme a mí en fe para que tú veas que entonces yo sí voy a orar. Amén. ¿Verdad? Entonces, esto es importante para nosotros, ¿por qué? Porque el Señor responde más. El Señor responde más a mi fe que a mi necesidad, ¿verdad? Y le está preguntando a ella si ella está dispuesta a obedecerle al Señor, aún esa obediencia le va a costar todo, ¿verdad? ¿Tú estás dispuesto a poner al Señor primero? Muchos de nosotros tenemos excusas, toda clase de excusas porque no ponemos al Señor primero, que ahora no es el tiempo adecuado, ahora yo no tengo dinero, si yo obedezco, posiblemente, si yo digo, si yo hago lo que tengo que hacer, tengo que botar el novio de mi casa, y él me va a dejar, y no voy a poder pagar el alquiler, y todos estamos llenos de toda clase de excusas, ¿verdad? Pero si tú quieres ese milagro, tú tienes que poner al Señor primero, y darle la oportunidad para que el Señor obre, ¿verdad? Entonces lo que tú estás pasando ahora mismo, solamente una prueba. Es una prueba porque el Señor quiere saber si tú estás dispuesto en medio de esta prueba ponerlo al primero. Amén. Cuando la viuda tuvo que decidir si ella iba a obedecer y creer la palabra de Dios o no. Entonces lo que sucede, mira lo que Elías le dice. Él dice, si tú haces lo que yo te digo, si tú me das la primera porción, arreglo. Si tú me das la primera porción, verso 14, esto es lo que el Señor dice, Dios de Israel. Siempre habrá harina y aceite de oliva que en tus jarras, hasta que el tiempo cuando el Señor envíe la lluvia y empiece a crecer de nuevo. Entonces, Él dice, si tú me obedeces, tú nunca vas a tener falta. Tú nunca vas a tener necesidad, ¿verdad? Y entonces, si tú confías en mí, tú nunca te va a faltar. Y mira lo que ella hace, verso 15, la segunda parte de verso 15. Y ella hizo precisamente como dijo Elías. En otras palabras, ella cambió, le dio la palanca, le dijo, está bien, no lo entiendo, pero voy a obedecer. Que voy a obedecer, voy a conectarme con Dios basado en mi fe y le voy a dar a Dios, al hombre de Dios, este pedacito de pan primero. Y mira lo que sucedió en la segunda parte de verso 15. Dice, y ella y Elías y su familia continuaron de comer por muchos días. Y después siempre había harina y aceite de oliva en las jarras. Y exactamente como el Señor le había prometido. Yo no sé lo que pasó aquí. Yo tuve una cucharadita de harina hoy. ¿Y sabes lo que pasó? Cuando fui a ver el próximo día, había otra cucharita de nuevo. Okay. Yo no sé porque yo ayer usé la última porción de aceite, pero vine hoy y hay otra porción de aceite. Y así seguía. Y lo que ella pensaba, nunca se le gastó el aceite, nunca había escasez de harina. El Señor suplió. ¿Por qué? Porque ella cambió la palabra. Porque ella obedeció. Porque ella cambió en su mente, ¿verdad? Entonces el Señor hizo lo que impensable, ¿verdad? Él siguió dándole, supliendo y llenando su jarra día en día, ¿verdad? Y nunca se le gastó hasta que vino la lluvia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella cambió en fe. Ella hizo cambio. En vez de actuar en temor, decidió caminar en fe, ¿verdad? Y quiero que te fijes, porque esta es una historia maravillosa en el sentido que esta mujer, cuando Elías comenzó a ir a que la ciudad de Sarepta, él estaba en el arroyo, ¿okay? Él estaba en lo que era el arroyo de Kerit, que era 100 millas de donde estaba esta mujer.
O sea que él tenía que viajar posiblemente prácticamente una semana para llegar donde ella estaba, ¿verdad? El Señor sabía dónde ella vivía, ¿verdad? El Señor sabía dónde ella vivía y quiero que sepas que la bendición te está buscando. Amén. El milagro está buscando tu casa. Amén. Dios sabe dónde tú vives, ¿verdad? Y tú tienes que hacer una declaración, como tú haces ese cambio en tu mente, yo voy a actuar con el Señor basado en mi fe. Tú tienes que hacer una declaración que la bendición de Dios me está buscando a mí. Está buscando lugar donde reposar, ¿okay? Está buscando lugar donde demostrarse, ¿verdad? Igual que esta mujer soltera, tú te vas a encontrar en el lugar correcto, en el tiempo adecuado, ¿okay? Y la gente que tú no conoces, declaro, la gente que tú no conoces van a venir al lado tuyo para ayudarte a ti. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú has hecho el cambio. Amén. Yo voy a hacer el cambio de vivir por fe. Y ahora quiero que tú te fijes en esto. ¿Por qué? Porque el tema de hoy es que el milagro ya existe en tu casa. El milagro ya está bajo tu techo. ¿Dónde estaba el milagro? El milagro que ella le hacía falta. La última cucharadita de harina. El último chorrito de lo que era aceite. Ya existía bajo su techo. Hay milagro bajo tu techo. Amén. Hay un milagro ya en tu casa. Hay un milagro ya en esta iglesia. Tú no tienes que ir a una cruzada de un famoso evangelista, apóstol, profeta, padre, cura, sacerdote, cardinal, para que haga un milagro. El milagro está en tu casa ya. Y ese milagro te está buscando. Ese milagro te está buscando y ese milagro simplemente quiere que tú respondas al Señor en fe. Y el Señor nunca te pide que tú produzcas más de lo que tú tienes. Nunca te exige que tú le des más, que tú le des lo que es imposible. El Señor simplemente te pide que es lo que tú tienes ahora mismo. Un poquito de harina, un poquito de aceite. Pero eso es suficiente. Lo que tú tienes ahora mismo es suficiente, ¿verdad? El milagro que el Señor tiene para ti ya está disponible. Ya tiene tu dirección. Ya sabes dónde tú estás, ¿verdad? Tú simplemente tienes que cambiar, dar la palanca, cambiar tu mente, ¿verdad? El Señor sabe dónde tú estás. Él te conoce por nombre y Él conoce tus necesidades. Y Él quiere suplir por cada necesidad de la vida tuya. Luego te pongas de pie conmigo. Quiero que cierres los ojos un momento. Y quiero que entre tú, el Señor y yo, porque quiero orar por ti. Si tú estás aquí hoy, tú estás en una situación desesperada. Y estás en un lugar bien necesitado. Yo quiero que tú sepas que hay ya un milagro en tu casa. Pero yo quiero orar por ti. Si tú te encuentras en esta situación, mientras nadie esté mirando, quiero que levante tu mano como mismo tú estás. Porque el Señor sabe y te conoce. Él conoce tu nombre. Señor, te pido por las personas que están aquí en la iglesia, por aquellos que nos ven a través de Facebook en vivo. Tú conoces esas manos. Yo pido, Señor, que tú permites que tu pueblo haga el cambio. Que le dé la palanca, que se salgan del lugar donde están ahora de incredulidad, de temor, de duda, de angustia, y que cambien la palanca para fe y lo que tú quieres hacer en la vida de ellos. Declaramos, Señor, que en su casa nunca va a haber escasez, que tú vas a suplir por esas necesidades. No importa que sea, no hay nada imposible para ti. Y pedimos que tú hagas ese milagro. Lo declaramos por fe. Declaramos que la bendición va
buscarlos a ellos, que personas que nunca ellos conocían, lo va a bendecir a ellos. Porque ellos te están respondiendo a ti en fe. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Señor lo bendiga, hermanos. Mira a la persona al lado, dile, tienes que darle la palanca. Amén. Darle la palanca. Señor lo bendiga, hermanos. Nos vemos durante la semana de su Señor.